Aquí estamos una vez más en la receta médica de la Z, miércoles 13 de enero, año 2020. Un nuevo día, una nueva oportunidad para compartir con cada uno de ustedes. Buenos días, doctora Mildred Iliana Ureña. Buenos días, Roberto. Buenos días aquí en cabina, los compañeros Pablo Mateo y nuestra invitada especial, la doctora Carmen Rodríguez, a todo el país y al resto del mundo, como es de esperar, ¿no? En la Z101, aquí en sintonía con esta receta médica de la Z. Los miércoles tenemos siempre plato fuerte con cardiología, ¿no? Y para mí es un placer tener hoy como nuestra invitada a la doctora Carmen Rodríguez. Pablo, vamos a hablar hoy de insuficiencia cardíaca. Que como tú sabes es una patología que interfiere mucho con la calidad de vida de los pacientes y por supuesto también no solo la parte económica sino también con los familiares. La doctora Carmen Rodríguez es cardióloga, aparte de que es internista, graduada en el Hospital Central y egresada de la Universidad de la UCE. Pero además de eso, ella ha hecho entrenamiento en cardiología en el Instituto Dominicano de Cardiología, también ha hecho estudio de investigación, maestría en la UAS, y hizo un entrenamiento en la Cleveland Clinic de Florida de insuficiencia cardíaca. Es una investigadora, a pesar que ustedes ven que es una persona joven, es una investigadora que ha participado en muchos estudios, como es el estudio de FRICAR-2, y además el estudio de registro de falla cardíaca en el Hospital Marcelino Vélez. Actualmente ella es gerente del Departamento de Cardiología del Hospital Marcelino Vélez Santana y es autora del capítulo de cardiomiopatía dilatada del libro de cardiología en atención primaria de República Dominicana. Ejerce en la Clínica Independencia Sur. Buenos días, doctora Carmen. Para mí es un placer tenerla aquí con nosotros para edificar al pueblo de lo que es esta patología y también para que todos los dominicanos se sientan en confianza ahorita de hacerle sus inquietudes. Pablo. Doctor Pablo, sí, muy buenos días, señores. Gracias al Todopoderoso que nos permite tener un nuevo día de vida. Tenemos aquí una científica de la cardiología, de verdad, un ser humano con una preparación admirable, la doctora Carmen Rodríguez, quien es cardiólogo investigadora, como dijo la doctora, y un tema muy importante que se va a tratar en el día de hoy, donde pues queremos que el pueblo participe en el momento de la interacción para que pregunten y hagan sus inquietudes. Claro. Y así la doctora pueda pues responder a esas dudas que existen siempre. Sí. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctora. Adelante. Hola. Sí, así es. La insuficiencia cardíaca es un flagelo que afecta a nuestra sociedad, al igual que todo el mundo. La situación más difícil con esta enfermedad es que lleva a hospitalizaciones con frecuencia. Está presente en el 1% de los pacientes y básicamente en los que van envejeciendo, o sea, por encima de los 65 años de edad es cuando más frecuente. Doctora, disculpe, ¿sí? Porque esto es un programa interactivo. Sí. El término insuficiencia, sería bueno que nos dé una definición. ¿Qué significa la insuficiencia cardíaca? O sea, porque el término está bien, pero queremos que el pueblo, este es un programa para el pueblo, para orientar al pueblo. Para el pueblo, no un médico. Exacto. Entonces es importante que, bueno, pues que sepamos qué es lo que la doctora quiere decir con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se puede definir como la incapacidad que tiene el corazón para hacer sus funciones de llevar la sangre a todo el organismo para poder cumplir con la homeostasis, o sea, con la función de bomba que tiene el corazón. Entonces, cuando el corazón pierde esa capacidad es cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. O sea, eso quiere decir que el corazón
no tienen la capacidad de llevar la sangre del corazón a otros órganos. A los otros órganos, correcto. Entonces, con eso decimos que la función del corazón es puramente mecánica, ¿no? Que es la de bomba. Entonces, doctora, usted está contradiciendo a Shakespeare de que el corazón es el asiento del amor, ¿no? Doctora, ¿qué pasa con esa sangre que el corazón no bombea? ¿Qué pasa con esa sangre? Entonces se genera un síndrome al no poder manejar todo el volumen que normalmente trabaja el corazón. Entonces se congestionan los órganos y comienzan los síntomas de la enfermedad, que son la dificultad para respirar, la hinchazón de las piernas, las personas retienen líquido y eso es lo más llamativo. Normalmente los pacientes se quejan de que no pueden respirar, no toleran el ejercicio y se le hinchan las piernas. Nosotros, ¿cómo los reconocemos esos pacientes? Por ejemplo, en los hospitales, nosotros los vemos muy hinchados. En los campos, al menos en mi campo, en Altamira, yo recuerdo que decían, tiene hidropesía, porque están hinchados y se retiene mucha agua. ¿Cómo anda la incidencia en nuestro país? Como es una enfermedad de alto costo, ¿qué quiere decir? Que tanto es una carga para el sistema de salud, los pacientes en falla cardíaca, porque aparte de todos los medicamentos, llega un momento en que ellos son muy resistentes y entonces tienen que internarse muchas veces. Entonces es una carga para el Estado, estos pacientes, y no solamente para el Estado, sino también para sus familiares. Entonces, ¿cómo anda la incidencia? Porque es una enfermedad muy invalidante. En el registro que hicimos en el hospital del Marcelino Vélez Santana, donde vemos cantidad de pacientes, a mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué al hospital de que en una consulta de 15 pacientes yo podía ver hasta 4 pacientes con falla cardíaca. Wow. O sea, un 24. Entonces estamos hablando de un 2 a un 4% en nuestra población, que es bastante alarmante, en una enfermedad que, como usted dice, es invalidante, porque si le da a una persona joven, le va a limitar para trabajar, porque es una persona que no va a rendir físicamente, se va a cansar con facilidad. Y de 100 personas, 40 terminan hospitalizados de manera frecuente. Si un paciente de falla puede hospitalizarse 3 y 4 veces al año y a veces ni sale de las emergencias, que es lo más triste. Existen diferentes tipos de fallas cardíacas. ¿Cuáles son las más frecuentes, doctora? La insuficiencia cardíaca con disminución de la función ventricular izquierda, o sea, fracción de eyección reducida, que es la que estamos hablando ahora, porque esta es la que más síntomas tiene y la que más descompensa el paciente. Hay una insuficiencia cardíaca que se ha clasificado de manera funcional también, que es con fracción de eyección preservada, que esa nos da como una idea para evitar que el paciente nos llegue a falla con fracción de eyección reducida. Y las causas son múltiples. Entonces, la más común es la hipertensión y la enfermedad coronaria. O sea, tener enfermedad de la coronaria, infarto, genera insuficiencia cardíaca. Y una muy común en las mujeres alrededor del parto, que es la miocardiopatía dilatada periparto también. 2 preguntas con eso, doctora. La cardiopatía periparto, yo la he visto, pero la he visto en la clase pobre. No la he visto, por ejemplo, a nivel privado nunca he visto uno, pero en los hospitales sí la veo. ¿Tiene eso alguna relación? Sí, eso influye mucho el tipo de medio en que se desarrolla el paciente. Y básicamente es por la escasez de recursos y el alcance a la clase médica, porque en realidad los pacientes, cuando se hacen sus evaluaciones rutinarias, pueden diagnosticarse con tiempo. Las pacientes embarazadas que tienen un ginecólogo de cabecera, un obstetra que le da seguimiento, casi siempre terminan su embarazo sin ninguna complicación. Pero a veces estas pacientes tienen problemas valvulares de sus válvulas cardíacas que la desarrollan durante el embarazo por la sobrecarga de volumen que hay en el embarazo. Sí. Y a veces se da, y entonces en los hospitales que vemos casi siempre estos casos. Doctor Pablo. Estamos conversando, señores, con la doctora Carmen Rodríguez, cardióloga. Un tema interesantísimo, la epidemiología de la falla cardíaca, lo que la doctora acaba de explicar, de que el corazón no funciona adecuadamente. La doctora que trabaja en la Clínica Independencia. Doctora, me hace una pregunta. Esa condición cardíaca, hay otra cosa que le iba a comentar, como la doctora dijo que los miércoles de cardiología, pero con un tip de urología. Así es.
porque la urología no funciona sin el corazón. Así entonces No, lo que pasa es que el corazón y los órganos masculinos están muy relacionados. no, pero todos los órganos, porque ahí tenemos se interrelacionan. Entonces, por eso se hizo este equipo de cardiología con urología, porque van de las manos. Entonces, Claro que sí. la pregunta es, ¿tiene cura la insuficiencia cardíaca? Muy buena pregunta. Sí, antes teníamos muy mal pronóstico para estos casos. Los pacientes, uno no le podía dar una expectativa mayor de 50% en 5 años. Eso ha mejorado y está por encima de un 63%. O sea, que podemos recuperar el corazón siempre y cuando el paciente pueda hacer un tratamiento de manera adecuada y que tenga un seguimiento oportuno. Hay casos que por supuesto van a evolucionar y lamentablemente podemos perder estos casos porque la causa más común de la muerte de los pacientes de falla es la muerte súbita y la insuficiencia de bomba. Entonces, pero podemos recuperar más de un 60%, que eso es un buen pronóstico. Y cada día hay nuevos fármacos porque ahora mismo la industria farmacéutica está trabajando arduamente en investigar nuevos fármacos para la insuficiencia cardíaca. Excelente. Doctora, permítame dar 2 pasos atrás cuando usted habló de las causas. Sí. ¿Las causas varían o pueden variar dependiendo la región o país de las insuficiencias cardíacas? Son comunes, pero por ejemplo hay situaciones regionales, como lo es por ejemplo en Centroamérica y Suramérica, que tienen enfermedad de Chagas, que en esta se da una insuficiencia cardíaca por trastorno restrictivo del corazón. O sea, en este caso, el corazón no está dilatado, no está grande, sí, lo que hay es mucho músculo que hace que entonces aumente la presión de llenado del corazón y se trastorne de esa manera, y estos pacientes hacen muchas arritmias. Y también en pacientes envejecientes, depósitos de amiloides pueden hacer estos casos y son causas también comunes que se ven en los pacientes en Europa, y entonces la causa pueden variar dependiendo es. Lo que sí es que es común, las causas más frecuentes, como mencioné, la hipertensión, la presencia de enfermedad coronaria, el paciente diabético que no está bien tratado también puede terminar con falla cardíaca, y las miocardiopatías, que normalmente no sabemos cuál es la causa precisa, que está relacionada con el consumo de alcohol, que es muy común también esa miocardiopatía en nuestro país, que se consume mucho alcohol, y también el uso de drogas ilícitas. Muy bien. Sí. Dice la misma persona, doctora, usted sabe que vivimos en una sociedad donde, bueno, gran parte de la población entiende que sabe de medicina y entonces Todo el mundo, sí, todo el mundo hacen, tiene un médico dentro. exacto, si hacen recomendaciones que generalmente hacen daño. Cuando las personas se refieren a que si se cura, si se sana una enfermedad, es que si ellos toman un tratamiento y ya no tienen que usarlo. ¿Por qué? Porque hay una condición en los pacientes, por ejemplo, hipertensos, muchos pacientes, yo soy de un campo donde yo tengo amigos que me dicen que ellos no se van a hacer adictos a ese tratamiento. Entonces, es un concepto errado. Sí. Entonces la pregunta, dice la persona, que cuando usted dice que se cura, ¿eso quiere decir que ese paciente lleva un tratamiento y no tiene que tomar más medicamentos, o es que se controla y tiene que seguir tomando medicamento constantemente? Así es. Necesita tratamiento mucho y por mucho tiempo. O sea, el paciente de insuficiencia cardíaca necesita usar mínimo 5 tratamientos al inicio. Ese tratamiento debe ser supervisado de una manera estricta. De hecho, las citas al principio son muy frecuentes, cada 15 días, después a las 4 semanas, luego al mes, a los 3 meses, y seguimos viéndolo y haciendo estudios marcadores para ver cómo va su evolución. Entonces, los tratamientos al principio se van incrementando. Es la única enfermedad que cuando más alta es la dosis de la medicina que tiene, mejor está el paciente. Okay. Porque en ese momento podemos hacer que ese músculo vuelva a la normalidad, que es el corazón. Y entonces llega un momento en el que si se recupera totalmente su función cardíaca, podemos dejarlo con 2 tratamientos de por vida. 2 medicinas que va a utilizar siempre, porque se ha visto casos en estudios que se han hecho de pacientes que abandonan la terapia y vuelven para atrás su enfermedad. Sí, entonces la pregunta va porque, bueno, en el programa pasado
nos llamó un paciente de Miami que agradeció el programa porque él había cometido un error de suspender los medicamentos porque entendía que él estaba bien, porque no tenía síntomas, no tenía molestia. Se curó. Sí, y que cuando hacen la pregunta que si se cura, yo pienso que lo que el mensaje que debemos llevar es que se controla. ¿Por qué? Cuando el paciente se le dice que se cura, el paciente entiende que va a llevar un tratamiento por un tiempo X y que ya no va a llevar medicamento. Que ya no necesita nada. Es un paciente que hay que concientizarlo y tenemos que trabajar mucho en eso porque a diario yo veo pacientes hipertensos, diabéticos, que ellos suspenden el medicamento porque no tienen sintomatología. Entonces, según lo que yo entiendo, lo que te explica, doctora, es que este paciente en insuficiencia va a tener que seguir tomando medicamento para siempre, porque esa patología no tiene una cura definitiva. O sea, se controla con el medicamento, pero debe seguir tomándolo de por vida. Así es, porque es la garantía de que no vuelva para atrás su enfermedad y de que no termine como terminaban los pacientes de falla cardíaca, que necesitaban estar conectados a una bomba que lo diera soporte mecánico, o aquellos que necesitan trasplante cardíaco, que en nuestro país lamentablemente no tenemos una buena experiencia en eso. Solamente porque son hay pocos una casos. viva. Exacto. De los 2 casos que se hicieron, solo queda uno. Y entonces realmente la práctica es que hace al monje y entonces nosotros estamos todavía en pañales en esa situación. Vámonos a una pausa, regreso, vamos a conversar con el público. La doctora está en la mejor disposición de responder la pregunta que tienen los oyentes de la receta médica de la Z.